Les voy a pedir, hermanos, por favor, que vayamos al Salmo 51, que leímos al inicio, y de hecho que cantamos también. ¿Todos lo tienen? Y le voy a pedir que lo leamos todos a fuerte voz, entendiéndolo, despacio, respetando las comas, los puntos, y a una sola voz, unísono, amén. La voz de tres. 1, 2, 3. En lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un limpio un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y un espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio que yo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia, Sión. Edifica los muros de Jerusalén. Entonces se agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto o ofrenda de todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Amén. Hoy es el primer domingo del año y estamos en lo que popularmente llamamos fiestas. Diciembre se acabó con tanta comida, con tantas cosas. Hay gente que ahorra todo el año para viajar en estas épocas. Y estas épocas, donde se acaba el año y arranca otro, normalmente son épocas donde usted y yo nos ponemos a meditar mucho, ¿no? Nos ponemos, en ocasiones hay algunos que se ponen hasta melancólicos, ¿no? De lo que no hicieron, de lo que dejaron de hacer, lo que les faltó por hacer. Y arranca el año y comenzamos a hacer planes, ¿no? Vamos a planear los sueños, metas, vamos a ponerle fecha y vemos, salen videos motivacionales que tus sueños, si le pones una fecha, entonces se cumplen una meta y entonces este año si voy al gimnasio, este año si aprendo inglés, este año si me caso, este año no sé, varias cosas y como que toda esta época nos sirve para eso y está bien, yo creo que no está mal. Recién estos días nuestro pastor nos contaba por medio del grupo de WhatsApp que el 1 de enero de hace 10 años atrás, el Señor en un momento de esos de meditación, pensando qué fue lo que había hecho en el año que terminó y qué es lo que iba a hacer arrancando, el Señor meditando le permitió entender muchas verdades y resultado de esa meditación y de esa planeación y de esa sentarse a pensar muchas cosas, es que nosotros estamos acá. Esta congregación creció, amén. Y yo creo que está bien, y está bien que usted y yo, y lo motivo a que se siente y medite muy bien todo lo que ha pasado en el año pasado, y seguramente ya lo ha hecho, y todo lo que usted puede planear un año de éxito, pues, éxito en el buen sentido de la palabra, sabiendo que Dios es soberano, creyendo en la providencia de Dios, pero es bueno que usted se siente a planear.
Ahora, normalmente nosotros hacemos planes de cosas buenas. Entonces, este año si me compro el carro, compro la casa, este año estudio, este año me caso, este año voy a tener un hijo, no sé, dependiendo del caso de cada uno de ustedes. Y es bueno planear y normalmente nosotros planeamos lo bueno, no planeamos lo malo. Planeamos estar sanos, no enfermarnos. Planeamos tener empleos, no quedarnos sin empleo. Planeamos cosas buenas, irnos a vivir a otra ciudad, comprar una casa, no planeamos, no, este año me va a ir mal y voy a estar unos 3 meses sin trabajo, yo creo. Y aparte de eso, por ahí al 4.º mes me voy a enfermar. No, nosotros no planeamos lo malo, planeamos lo bueno y eso está bien. Ahora, usted dice, ok, hermano, estamos hablando de planes, pero acabamos de leer el Salmo 51 que habla del arrepentimiento, que habla de pedir perdón. ¿Qué tiene que ver el arrepentimiento con esto? Bueno, porque yo quiero que hoy usted se lleve en su corazón y en su mente el hecho de que usted también tiene que planear su arrepentimiento. Que entre los planes que usted tenga del año, usted tenga planeado trabajar muy fuertemente con su pecado. Claro, usted y yo no planeamos pecar. Entonces, ¿por qué voy a planear arrepentirme si yo no voy a planear pecar? Pero usted y yo somos conscientes de que tenemos un problema grandísimo con el pecado. Tenemos un problema grandísimo. Y usted y yo deberíamos sentarnos y meditar qué pasó con nuestro pecado en el 2018 y qué pasa con esos pecados que le hemos dado larga o esas debilidades que nosotros somos conscientes de ellas para ese 2019. Seguramente hemos planeado muchas cosas, pero no hemos planeado eso. No nos hemos sentado a pensar y decir, yo tengo un problema con eso. Yo he alargado una conversación y la he dilatado y no he hablado con mi esposo o mi esposa tal problema que hemos tenido y lo dilaté. O con un hermano de la iglesia. Yo sé que hay un problema ahí, yo sé que hay algo que hablar y no lo he hablado. ¿Cuándo lo voy a hacer? Es mejor planear ese tipo de cosas que planear adelgazar o hablar inglés o estudiar. ¿Qué ha planeado usted con su pecado? ¿Qué ha planeado usted con eso que ha venido dilatando? Que usted sabe que tal vez usted no tiene un rencor contra alguien, pero un día hubo un encuentro, hubo un roce con algún hermano y usted lo dejó ahí. Prefiero evitar. ¿Ha planeado usted arreglar eso? ¿Ha planeado usted hablar con su pastor si en algún momento usted le incomodó algo o usted no está de acuerdo con algo de la congregación, si usted es miembro de la iglesia? ¿Ha planeado decir, hey, yo he pensado esto y he tenido esos pensamientos y he tenido estos argumentos en mi cabeza, en mi corazón, que no me convencen muchas cosas? Quiero acercarme al pastor y voy a hablar y le voy a comentar. A ver qué pasa. ¿Se ha planeado eso? Normalmente no planeamos eso. Pero el arrepentimiento es muy bueno y debería estar dentro de nuestra lista de planes buenos. Por eso es que hoy quiero que hablemos del pecado y del arrepentimiento en el cristiano. Así se llama la enseñanza, el pecado y el arrepentimiento en el cristiano. Y que esto sea una meta suya y mía. Que sea un sueño, que sea una meta, que sea una planeación, como quiera llamarlo. Como se llama hoy en día cuando usted planea cosas y usted quiere ser exitoso y usted quiere tener un año próspero, que entre su año próspero, entre todas esas cosas que usted dice, este año sí va a hacer, el pecado y el arrepentimiento esté incluido. Porque es algo que usted y yo como cristianos siempre vamos a tener. Amén. Oremos. Señor, hoy te damos gracias por la oportunidad que nos das de ir a tu palabra. Gracias, Señor, porque tú hablas a nuestro corazón. Y hoy pedimos, Dios, que no nos dejes pasar por tu palabra, por estos versículos, este texto que vamos a ver hoy, seguir igual. Yo te pido, Señor, que nos des luz de tu palabra, que nos des luz y conciencia de nuestro pecado, que nos des luz y gracia para arrepentimiento genuino y bíblico, que nos ayudes, Dios, para ser conscientes de nuestro pecado y dar honor a tu santidad. Danos la gracia hoy. Habla a nuestros corazones, Dios, con tu gracia. En Cristo. Amén. Ahora, si vamos a hablar del pecado y el arrepentimiento, creo que
el Salmo 51 es uno de los mejores textos que podemos encontrar para esto. Hay más de 7 o casi 9 salmos que hablan sobre el arrepentimiento, sobre el pecado, pero creo que el 51 reúne muchas cosas. Ahora, para que usted y yo esta mañana entendamos cuál es la esencia del por qué David escribió esto. Bueno, en el título se dice arrepentimiento y plegaria para pedir purificación. Sí lo dice, ¿cierto? Y dice al músico principal, Salmo de David. David escribió esto. ¿Por qué David lo escribió? ¿Qué tenía David en su corazón? ¿Qué tenía en su mente? ¿Qué pasaba? ¿Qué contorno había para que David escribiera esto? Para que él dijera, ten piedad de mí, oh Dios. ¿Por qué él está pidiendo piedad? ¿Por qué él está pidiendo que Dios lo limpie? ¿Por qué está pidiendo que lo purifique? ¿Por qué? ¿Por qué él está diciendo que le vuelva el gozo de la salvación? ¿Por qué David está haciendo eso? Para eso, y yo sé que seguramente muchos de nosotros hemos escuchado quién es David, pero tengamos muchas cosas presentes en la cabeza. David era, según la Biblia, usted va a poder encontrar la historia de David si quiere leerlo en 1 Samuel, 2 Samuel, en parte en Reyes. La mayoría de los salmos los escribió David y se va a encontrar muchas cosas de la vida de David. Según la Biblia, según Dios, David era un hombre conforme al corazón de Dios. Así lo llama Dios. Un hombre conforme al corazón de Dios. Este era David. Y está pidiendo perdón. Se está arrepintiendo. ¿Cómo así? Aparte de eso, David era un pastor de ovejas. Usted se da cuenta que era el menor de 7, 8 hermanos y que él estaba cuidando unas ovejas y dice que él peleaba contra leones, contra osos para defender sus ovejas. David es bien particular. David, entre los 12 y 16 años más o menos de edad, él fue llamado o fue ungido por un profeta. ¿Se acuerdan quién era? Por Samuel. El profeta Samuel fue direccionado por el Señor para escoger rey. Había un rey que era Saúl. El pueblo estaba diciendo, no hay rey, no hay líder, escojan uno. Y escogieron a Saúl, un muy mal rey. Pero Samuel, por revelación de Dios, entendió que Dios había preparado un rey especial para Israel. Y fue a buscarlo a una casa, a la casa de, ¿se acuerdan el nombre de David? Isaí. A la casa de Isaí. Y vio a los mayores. Y el Señor le habló al corazón a Samuel y dijo, no te dejes guiar por la apariencia, porque si es alto, porque si es atractivo, no. Yo miro el corazón. Y hay un hombre que su corazón es conforme al mío. Hay un hijo menor que está cuidando ovejas. Y era David. Y lo ungieron. Y dice que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, vino sobre David. Y lo apartó para esa función, para ser rey. Entre 12 y 16 años más o menos. Dice que Saúl hubo un momento que Dios permitió que viniera un espíritu y lo atormentara y Saúl no podía dormir, no podía descansar, le estaba mal. Y la única solución que encontraban era que un hombre de Dios tocara para que este espíritu que lo atormentaba se fuera. ¿Y quién era ese hombre de Dios? David. O sea que aparte de haber sido ungido, aparte de que tenía un corazón conforme al corazón de Dios, que era valiente porque peleaba contra osos, lobos, leones, todo lo que se presentara para defender sus ovejas, había sido ungido y el Espíritu Santo estaba sobre él para ser llamado rey más adelante. Aparte de eso, él tocaba arpa, era músico, era bien talentoso David. Y él era músico y tocaba la arpa para Saúl cuando él lo atormentaba un espíritu. Y que cada vez que tocaba a David, el espíritu se iba y dejaba tranquilo a Saúl. Aparte de eso, vemos que David fue quien mató a Goliat, ¿se acuerdan? Que Goliat enfrentó al pueblo y le dijo, hey, pónganme acá un guerrero. Y si me gana, nosotros nos vamos a servir. Si yo gano, ustedes van a ser nuestros siervos. Y duraron 30 días así. Y no encontraban la forma de combatir ese pueblo. Y había Goliat, que era un gigante. Y a David lo envían a llevarle comida a sus hermanos. Y en esto se da cuenta que este hombre Goliat los estaba ofendiendo. Ustedes, ¿quién va a pelear? Y él se ofendió y dijo, ¿cómo así se están metiendo con el pueblo de Dios? Y se paró, pequeño, él, muy joven, con un callado y con unas piedras, y tumbó a Goliat. Y con la propia espada de Goliat le quitó la cabeza. Es un héroe, valiente David.
David se convirtió en un gran guerrero. Saúl lo puso a cargo de sus militantes y era un guerrero impresionante. Siempre estaba al frente peleando. No había una guerra donde él mandara al ejército y él no estuviera con él. Aparte de eso, Saúl se llenó de envidia, intentó matarlo y lo persiguió por mucho tiempo. Pero David era fiel a su líder, a su rey, y nunca quiso quitarle el puesto. Siempre huyó para evitar pelear contra él. Yo no me voy a enfrentar contra mi rey. Si está ahí fue porque Dios lo puso. David era fiel, David era honesto. De hecho, en las guerras siempre seguía el consejo de Dios. Dice que aun cuando era rey, él iba a la guerra y nunca iba a pelear si Dios no lo direccionaba. Decía que en algún momento él cometió errores, pecó y demás, y él era pronto en arrepentirse, pronto en seguir consejo. Hacía caso a los profetas. Los profetas decían, David, Dios dice esto, hagámoslo. Siempre quiso renovar la adoración en el pueblo para Dios. Siempre tenía en su corazón en crear, en construir templo para Dios. Finalmente lo construyó su hijo Salomón. Pero él siempre tenía el deseo de eso. Siempre quería traer el arca del pacto de Dios para hacer un templo de adoración al Señor. Cometió algunos errores en el traslado de esa arca y los corrigió y dijo, ok, me equivoqué, vamos a hacerlo bien. Este era David. Era un guerrero, era un rey, era ungido por Dios. Componía música, compuso los salmos. Era especial David. Nunca forzó el reinado, aunque sabía que Saúl estaba haciendo mal las cosas. Nunca dijo, Dios me ungió a mí, quite, este es mi reino. Nunca. Él esperó. Él esperó en la providencia de Dios. Logró tener por muchas épocas en paz el reinado. Logró tener todo en paz, logró hacer muy bien eso. Dice que él cantaba, que él alababa, que en algún momento se puso a bailar. Casi semidesnudo, dice. Puso a cantar. Y alguien, Tamara, le dijo, hey, ¿por qué haces esto? No importa, yo soy rey, no, yo soy uno más que alabo al Señor. El que tiene que estar vestido de ropas elegantes es el Señor, Él es el rey, vamos a alabarlo, vamos a cantarle. Él siempre llevaba al pueblo a cantar después de las guerras, después de las victorias. Ese era David. Y David se dejaba guiar siempre por los profetas. Ahora uno dice, bueno, si este es David, ¿por qué David está pidiendo perdón? ¿Por qué aquí David está desconsolado? ¿Por qué David está diciendo, Señor, no me eches de tu presencia? ¿Por qué está pidiendo piedad? ¿Cuál es el pecado de David? Bueno, le voy a pedir que vayamos a 2 Samuel, no pierdas Salmos, vamos a estar toda la mañana en Salmos. 2 Samuel. Vamos a ir al capítulo 12, vamos a estar allí un momento. Y ustedes se van a dar cuenta si leen, se toman el tiempo de leer desde el capítulo 11. Dice que un día el pueblo salió a la guerra, pero David en esa ocasión, ya siendo rey, no fue a la guerra. Se quedó en su castillo. Y se quedó siendo ocioso. Se lo va a ver allá en el capítulo 11. Se quedó durmiendo. Dice que ya era tarde, casi noche, y se levantó de su lecho. Es decir, que hizo pereza todo el día. Cosa que nunca había hecho David. Nunca. Él era el primero que se iba a la batalla. Él era el que estaba allá al frente. Él no mandaba a la gente al frente de él. Dice que siempre era el que iba. Cuando los soldados estaban cansados, él decía, si me toca a mí solo lo hago, pero vamos a lograr la victoria. Y el Señor me prometió que íbamos a vencer. El Señor me prometió un reino y vamos a hacer. Siempre estaba confiando en la palabra que le había dado Dios. Pero dice que ese día se quedó durmiendo, haciendo pereza. Y salió, eso es en el capítulo 11, todo el capítulo 11. Salió a su terraza y vio a Betsabé, ¿recuerdan? Que se estaba bañando y la codició y mandó a sus hombres decir, ¿quién es ella? Es Betsabé, la esposa de Urías, uno de tus guerreros. David había peleado junto a Urías porque era uno de sus guerreros, de sus valientes. Tráigamela. Se acostó con ella, la violentó, la violó. Y es interesante esa historia porque usted se da cuenta que cuando David violó a Betsabé y la forzó a acostarse con el rey, dice que Betsabé después de eso fue y se purificó. Betsabé era de buen corazón, ya sabía que estaba mal. Y fue y se purificó antes de irse nuevamente para su casa. Se da cuenta que Betsabé queda embarazada
y arma toda una historia, una tetra. Y es, ok, traigan Urias, mándenme a llamar a Urias. Estaban en plena guerra, en plena batalla, y él manda a llamar a uno de sus valientes. Dice, Urias, ven, quiero que celebres conmigo, quiero que descanses, quiero que comas, quiero que bebas conmigo. Y él dice, ¿cómo voy a hacer esto, Señor? Si el ejército está peleando. No, quiero que bebas y vayas a tu casa y descanses y estés con tu esposa. El plan de David era emborrachar a Urias para que el borracho llegara y se acostara con su esposa y no culparan a David que ella había quedado embarazada, sino que era hijo de Urias. Pero Urias se emborrachó y no quiso ir. ¿Cómo voy a ir a acostarme con mi esposa si mis compañeros están peleando? Al otro día intentó hacer lo mismo y Urias se quedó borracho, fue tan borracho que se quedó durmiendo afuera. Entonces el plan no salió. ¿Qué hizo? David hizo una carta que envió con el mismo Urias, enviándoselo al jefe de los militantes diciendo, quiero que lo pongan al frente y lo dejen solo para que lo maten. Esa es mi orden. Mandó a matar a Urias. Canalla. Él era valiente, él nunca iba a dejar a uno de sus guerreros solos. Y está dando la orden de que lo dejen solos, de que retrocedan y dejen que lo maten. Y así fue. Después de esto, toma a Betsabé como esposa. Ese es un pecado grandísimo lo que hace David. Pero pasa lo siguiente, vamos a leer 2 Samuel 12. Jehová envió a Natán es un profeta, a David. Y viniendo a él, le dijo, David, habían 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para él, caminante, que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió en furor David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor, y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si no fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? Y Urias Eteo, heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urias Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti delante de tus ojos, de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste, mas yo haré esto delante de todo Israel a pleno sol. Entonces dijo David a Natán, porque pequé contra Jehová, y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Todo lo que vimos de un David muy especial, y mire lo que pasa. Viola a alguien, mata, engaña a todo el pueblo, trata de ocultar. Es un doble porque todos pensaban que era el rey, el gran ungido de Dios. Y viene un profeta y le dice, tú eres este hombre. Eres tú. ¿Cuál fue el pecado de David? El pecado de David no fue violar. El pecado de David no fue matar. El pecado de David no fue engañar al pueblo completo o tratar de engañar a Dios. ¿Cuál fue el pecado real de
de David. Véanlo en el versículo 9. ¿Por qué, pues, tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? Ese fue el pecado de David. Tener en poco la palabra de Dios. Dios le había hablado. Dios había dejado una ley. Hay una ley que dice que matar es malo. Hay una ley que está mal desear la mujer del prójimo. Hay una ley, unos 10 mandamientos que usted y yo conocemos. Aparte de eso había unas promesas. Dios le había prometido casi que lo que él quisiera. ¿Por qué tienes en poco mi palabra? Ese fue el gran pecado de David. Tener en poco la palabra de Dios. Tener en poco la ley del Señor. Ese es el gran pecado de David. Y encontramos a David acá, en el Salmo 51. Vuelvan al Salmo 51, por favor. Y vamos a estar ahí. Se van a dar cuenta porque era necesaria esa historia. Recuerden que los salmos son cantos. Y este canto es un canto congregacional. No es un canto individual. Hay cantos, hay salmos que son plegarias, oraciones, poemas para un trato individual, para un progreso individual de una sola persona en lo secreto. Pero este es congregacional. ¿Por qué sabemos que es congregacional? Dice, al músico principal, Salmo de David, músico principal. Eso hace referencia a la reunión, a la congregación de los santos. Es decir, que este fue un canto congregacional, que repetía la congregación cada vez que había pecado, cada vez que se necesitaba arrepentimiento. Se habla de arrepentimiento, pero ustedes no ven en ningún momento la palabra arrepentimiento en el Salmo 51. No está la palabra arrepentimiento, pero está toda la actitud, está la forma en cómo uno se arrepiente, está la evidencia. El Salmo 51 es la guía para todo cristiano al momento de arrepentirse. Es nuestra guía para arrepentirnos, para saber cómo tratar con nuestro pecado. Ahora, lo primero que quiero que veamos es que para el arrepentimiento es necesaria una conciencia del pecado. Lo primero que tiene que haber para un arrepentimiento genuino, si usted quiere tratar su pecado y arrepentirse realmente, lo primero que tiene que haber es una conciencia de pecado. Leamos los versículos 1 y 2. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Hay que tener conciencia. ¿Conciencia de qué? De la gravedad del pecado. ¿Qué es el pecado, hermano? La transgresión de la ley. El pecado es terrible. El pecado derrumbó la tercera parte de los ángeles. El pecado está en la raíz del corazón de todo ser humano y rompió toda comunión que tenía el ser humano con Dios. El pecado es tan terrible que tuvo el Dios mismo hacerse hombre y venir y pagar por el pecado. ¿Quieres saber cuál grave es el pecado? Mira el costo que se pagó por este. Y es Dios mismo, Cristo, santo, bueno, justo, sin pecado, entregándose. Así de malo es el pecado. El pecado es terrible y tenemos que tener conciencia de este. David llama al pecado rebelión. Es una desobediencia. Niños, jóvenes, cuando ustedes desobedecen a sus padres, es una rebelión. Cuando ustedes rompen las reglas, es una rebelión, es pecado. Y David dice que es malo, que es una maldad. También dice que es sucio. El pecado es sucio, es malo, es rebelión. Usted y yo debemos ser conscientes y pedir a Dios que nos dé la conciencia de qué es el pecado en nuestra vida. Mire que David tiene algo en la cabeza. Dice, ten piedad de mí, oh Dios. ¿Por qué pide piedad? Porque hay un castigo. El pecado exige un castigo. Acá David está hablando de un Dios de ira. Él es un Dios airado contra el pecado. Ten piedad de mí, oh Dios. No me castigues. No. Porque sé que es justo que me castigues por mi pecado. Ojo, acá está
resaltando los atributos de Dios. Dios es un Dios de ira, y lo más justo era que David recibiera un gran castigo por el pecado que hizo. ¿Había pecado antes? Sí, muchas veces. Y vemos muchas partes donde David pecó. Pero en este caso era diferente. Ten piedad de mí. Está diciendo que es justo que él sea castigado. Está hablando de un Dios de ira, está hablando de un Dios justo. Es justo. Ten piedad de mí, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones. Borra mis rebeliones. Lávame, límpiame de mi pecado. Está diciendo que Dios es santo. Nuestro Dios, el Dios de la creación, es santo. No soporta el pecado. Y David era consciente de eso. Por eso estaba pidiendo limpieza. Porque Dios es puro. Dios no soporta el pecado. Y usted y yo a veces lo consentimos mucho. Y usted y yo, en ocasiones, dilatamos solucionar un problema de pecado que tenemos. Una rencilla, un problema, una envidia. Recuerde que Dios es santo. De lo contrario, David no estaría pidiendo esto. David sabía que había en el tabernáculo, David sabía que había unos ministros que eran santos que presentaban holocausto, sacrificio al Señor. David sabía que con el Señor no se jugaba. Por eso está pidiendo piedad. Por eso él sabe que Dios es un Dios de ira. Él sabe que Él es un Dios justo y un Dios santo. Y eso nos ayuda a entender un poco la naturaleza de este pecado. Pero también sabe algo, dice, ten piedad, oh Dios, conforme a tu misericordia. Dios no solo es Dios de ira, un Dios justo, un Dios santo, pero Él también es un Dios de misericordia. Aquel que está en una posición diferente, que acude en virtud de alguien que está en miseria. Cuando el cristiano está en pecado, está en miseria, está en rebelión, está sucio, y acude a alguien que acude a su miseria. ¿Usted se siente en miseria cuando está pecando? Cuando peca, ¿usted se siente en miseria? ¿Usted siente la ira? ¿Usted siente la justicia? ¿Usted siente la santidad de Dios? ¿Usted la concibe en su corazón, en su mente? ¿Usted sabe que Dios es un Dios de misericordia? Mire que David podía haber huido de Dios y lo estuvo haciendo. ¿Por qué cree que David ese día no salió a la guerra? ¿Por qué fue ocioso? ¿Por qué se quedó en la casa durmiendo? Ya había algo que se estaba empezando a romper en la comunión de Dios y David, o de David y Dios. Se estaba rompiendo esa comunión. Y David no quiso ir a la guerra. Y aparte vio, ¿cuántas mujeres habrá visto David? Muchas. ¿Cuántas mujeres habrá visto David semidesnudas? Seguramente muchos. En las guerras, en las batallas, en las fiestas. Pero nunca había tomado una que no fuera suya. De hecho, él fue fiel a Saúl. Saúl trató de engañarlo y le ofreció sus hijas. Él nunca las quiso tocar. Nunca se aprovechó de ellas. Nunca. Saúl armó varias circunstancias para que David cayera. Y él nunca lo hizo. Y en esta ocasión sí. Pero David sabe que Dios es un Dios de misericordia, que es un Dios de bondad, que es un Dios perdonador, que es un Dios que limpia, que perdona, que restaura esa comunión. Y eso lo vamos a ver más adelante. Pero lo primero que vemos acá es que David comienza a tener conciencia de su pecado. David tiene conciencia de lo grave que fue esto. Y es lo primero que usted y yo deberíamos orar al Señor. Dame conciencia. Ayúdame a ver los pecados que estoy cometiendo. Ayúdame a ver lo malo de mi actitud, de mis palabras. Ayúdame a ver eso, Señor. De lo contrario no voy a pedir perdón. Eso es lo primero que vemos en David. Lo segundo que vemos es que para el arrepentimiento es necesaria una confesión de pecado. No solo la conciencia,
no solo ser consciente. Porque cuántas veces usted y yo sabemos que estamos mal, sabemos que estamos pecando, usted y yo sabemos que lo que hicimos está mal, usted y yo lo sabemos. El Señor nos ha capacitado con algo que yo llamo el gusano de la conciencia. Nos remuerde por dentro. Sabe cuando pecó. Como cuando uno es niño y rompe algo, ¿no? Y se voltea y dice, usted sabe, rompí esto, rompí el vidrio, rompí el vidrio. Pero en el caso del cristiano hay un espíritu. En el caso de aquel que no es cristiano, hay una conciencia que le recuerda que está haciendo algo mal. Que cuando está con una mujer o está codiciando a una mujer que no es su esposa, sabe que está mal. Usted sabe, usted no tiene necesidad que nadie se dé cuenta y le diga, hey, eso está mal. No, usted sabe que está mal. ¿Y de qué nos sirve saber que está mal? No es suficiente. Debe haber una confesión de pecado. Leamos los versículos 3 y 5. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas conocido justo en tu palabra y tenido por puro en tus juicios. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió. Después de ser conscientes del pecado, debemos ¿qué? Confesarlo. Debemos confesarlo. ¿Usted confiesa sus pecados? No ante un cura, no ante un pastor, no ante nadie. Usted debe confesarlos a Dios. ¿Usted confiesa sus pecados? ¿Usted hizo una lista de pecados de los cuales no se había arrepentido en el 2018 y pidió perdón por eso? ¿O hizo una lista de otras cosas? Usted hizo una lista para arrancar este 2019 de muchos planes y muchos sueños, pero hizo una lista de sus pecados que no ha solucionado, de los cuales tiene que confesar delante de Dios. Eso a veces no lo hacemos, casi que nunca. Mire que David sabía que había hecho algo malo contra Urías y contra Betsabé. Pero David sabía que no había pecado contra ellos directamente. Sí, los había lastimado y sí había pecado contra ellos y había afectado al pueblo completo. Pero él había pecado contra Dios. Porque yo reconozco mis rebeliones. Yo entiendo que mi pecado es una rebelión contra tu ley. Yo entiendo que mi pecado está siempre delante de mí. Yo reconozco eso, lo confieso, Señor. Siempre estoy pensando en pecado, hablando en pecado. El pecado, cuando usted ya le da rienda suelta, ya no lo puede controlar. Y va aumentando, y va aumentando, y va aumentando. El odio contra alguien va aumentando. La rencilla contra alguien va aumentando. Y cada vez se hace más difícil solucionar eso. Porque siempre está delante de nosotros. Pero lo peor de esto es que pecamos directamente contra Dios. Contra ti solo he pecado. He hecho lo malo contra el Señor. ¿Cómo hacemos lo malo? Teniendo en poco la palabra de Dios. ¿Recuerdan? 2 Samuel 12:9. ¿Por qué tuviste mi palabra en vano? Decía el Señor a través de Natán a David. Es eso, cuando usted y yo tenemos en vano la palabra de Dios, estamos pecando directamente contra Dios. Y cuando usted y yo confesamos nuestros pecados, tenemos que confesarlo a la luz de su palabra. No es suficiente la ley, no es suficiente la palabra para saber que tú estás pecando en eso específico. No es suficiente la palabra que te dice que no es necesario acostarte con otra mujer, pero si codicias a otra, ya estás pecando. No es suficiente la palabra para decir que si tienes algo contra un hermano es como si hubieras matado, si no has perdonado. No es suficiente la palabra cuando dice que si tú no perdonas primero, el Señor que está en los cielos, el Padre que está en los cielos, no nos perdonará. No es suficiente. ¿Por qué tienes en poco la palabra de Dios? Ese es el gran pecado. Cuando tú y yo confesamos nuestro pecado, tenemos que confesarlo a la luz de la palabra. A la luz de su palabra.
El pecado siempre está presente y David lo dice, he aquí mi maldad, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Acá está hablando de la naturaleza, pecaminosa que tenemos nosotros los seres humanos. La tendencia hacia el pecado. Usted y yo somos conscientes de eso. Ahora, David no le está diciendo a Dios, Dios, no es mi culpa haber pecado, porque yo tengo una naturaleza. Yo tengo una tendencia hacia el pecado. No, él está reconociendo que se ha dejado controlar por esa naturaleza. Después de haber tenido conciencia de la ley del Señor. Usted y yo hemos recibido muy buenas enseñanzas. Usted y yo hemos recibido luz del Señor para entender su palabra. Pero a veces parece que eso no fuera suficiente para que nosotros trabajemos con nuestro pecado y seamos firmes. He tenido por puro en tu juicio. Para usted la palabra de Dios es santa, es pura. Cuando usted y yo confesamos el pecado delante de Dios, o deberíamos confesarlo, deberíamos saber que su palabra nos ha mandado a hacerlo, nos ha mandado a arrepentirnos, nos ha dado una directriz con ciertos pecados. Y eso es lo que debemos hacer. Ahora, después de que hay conciencia del pecado, confesamos nuestro pecado, debe haber algo más, y es que para el arrepentimiento es necesario una petición, una ayuda. Usted y yo debemos reconocer que no podemos trabajar nuestro pecado. Usted y yo debemos reconocer que necesitamos ayuda de Dios. Usted y yo, después de que lo reconocemos, somos conscientes y lo confesamos, debemos pedirle a Dios que nos ayude a trabajar con eso. Porque seguramente vamos a volver a caer. Porque somos débiles. Vamos a ser tentados. Vamos a leer desde el verso 6 en adelante. Dice, he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Mire que Dios está interesado en que nosotros seamos santos y Dios está interesado en la santidad de sus hijos. Como ejemplo, vemos que fue Dios quien envió a Natán a confrontar a David. David no fue el que tomó la iniciativa. ¿Quién tomó la iniciativa? Dios. Dios fue el que tomó la iniciativa. Y eres tú este hombre, le dijo Natán. Eres tú este hombre. Eres tú el que tomaste otra mujer, eres tú el que mataste, eres tú el que engañaste, eres tú el que tuviste en poco la palabra de Dios. Fue Dios el que tomó la iniciativa. Eso es una gran muestra de amor. Cuando Dios toma la iniciativa y nos confronta con nuestro pecado. Es una gran muestra de amor que usted, que no es cristiano y viene por primera vez a una iglesia, Dios le esté diciendo, arrepiéntete de tus pecados. Y no lo deja seguir adelante. Si Dios no hubiera llevado a Natán, a David a decirle, a confrontarle, tú eres este hombre que mataste y engañaste, David habría seguido engañando al pueblo. Y seguramente tenía que haber seguido arreglando la mentira, ¿no? Un mentiroso tiene que ser muy hábil, porque tiene que sostener mentira tras mentira y tiene que tener una muy buena memoria para recordar cada mentira que ha dicho. Pero Dios no quiso dejar que David siguiera adelante en su pecado y lo confrontó. ¿Qué muestra de amor es esta? Que arrancando año Dios nos confronte y nos diga, hey, ¿cómo está tu pecado? ¿Cómo está tu actitud frente al pecado? ¿Cómo está? ¿Tienes que arrepentirte? Eso es una gran muestra de amor y es Dios quien toma la iniciativa. Y hay algo impresionante y es que David sabe, y usted y yo tendríamos que saberlo,
que es Dios el que hace la obra en nosotros, que es Dios quien nos santifica, que es Dios quien nos ayuda en nuestro arrepentimiento y en nuestro trabajo de pecado. ¿Por qué sabemos esto? La parte dice, ten piedad, lávame y límpiame, purifícame, lávame, hazme oír, borra todas mis maldades, crea en mí, haz bien. Siempre está diciendo, hazlo tú, yo no puedo. Lávame, crea en mí, ten piedad. David sabe que él es responsable de su pecado, pero él sabe que Dios es el que lo limpia. Usted y yo sabemos que nosotros somos los responsables de nuestro pecado, pero tenemos que tener conciencia de que tenemos que ir a Dios y pedirle que nos ayude, que nos limpie, que nos dé conciencia, que nos ayude para confesar nuestros pecados, que nos limpie, que nos lave. Él es el que lo tiene que hacer. David sabe que se afectó una relación con Dios. Y David quiere no solo ser consciente de su pecado, no solo confesarlo, pero también quiere restaurar esa relación. Cuando usted y yo pecamos, tenemos una relación afectada con Dios. Tenemos que restaurarla. Y cuando usted y yo confesamos nuestros pecados y pedimos ayuda en el manejo de nuestro pecado, en el arrepentimiento a Dios, lo que estamos buscando es restaurar la comunión con Dios. Y ya lo hablo más adelante. Dice, purifícame con hisopo y seré limpio. Purifícame. Restaura la comunión, Señor. Tú eres puro, tú eres santo y yo no. Yo he pecado, yo estoy en pecado, yo estoy sucio. Purifícame, hazme puro. Purifícame con hisopo. Eran unas hierbas que utilizaban para purificar a los ministros que trabajaban en el tabernáculo. El hisopo usted también lo ve cuando Israel estaba en Egipto, ¿recuerdan? Que iba a pasar el ángel del Señor y iba a matar a los primogénitos de Egipto. Y para librarlos tuvieron que pintar los lindeles con sangre de cordero mezclada con hisopo. Purifícame. Hazme puro nuevamente. Porque es la única forma de yo tener relación con un Dios santo, siendo puro. Y el único que puede purificar es Dios. Lávame y seré más blanco que la nieve. Mire que atrás en el versículo 2 decía, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Una característica que tiene el pecado es que ensucia. Después de que tú has pecado, quedas untado del pecado. Y eso empieza a afectar otras cosas. Y eso empieza a afectar tus pensamientos, tu palabra, empieza a afectar tu corazón, tus actitudes, la forma en cómo tú te vistes, empieza a afectar todo, hasta lo que tú ves en televisión, tu música, tú te das cuenta, comienza uno a darse cuenta que todo cambia porque tú permitiste pecado. Entonces necesitamos ser limpios. Y si dices, no, mi pecado es este, pero ya me di cuenta que estoy mal en esto, dejé de orar, de meditar en la palabra, de hacer devocional con mi familia. Comienza a afectarse todo a raíz de un pecado, porque ensucia. Y David sabe que no solo necesita ser puro, sino que necesita ser lavado, quitar esas manchas del pecado. Borra mi pecado. Dice, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Y más abajo dice, borra todas mis maldades. Bórralas. El Señor dice que Él perdona y no vuelve a acordarse. Él perdona y olvida. David sabía que un criminal cuando comete un crimen, hay una acta que se escribe de castigo. Tú mataste, mereces esto. Tú robaste, mereces esto. Eso pasa siempre. Cuando hay un criminal que comete un crimen, hay algo que se establece. Se escribe un castigo. Y se queda para siempre.
Un criminal tiene en sus antecedentes ya una línea de crímenes. No hay que hacer nada. Pero él dice, borra esa lista. Borra esa lista. Y el Señor, en otro versículo dice, yo perdono y olvido. Él no nos está recordando, ¿recuerda una vez usted pecó? No, Él perdona y olvida. Y David quiere que borre esa lista. Ahora, y hay algo hermoso y es que para el cristiano está Cristo. Cristo, a través de la sangre de Cristo es que nosotros somos purificados. A través de la sangre de Cristo es que nosotros somos lavados. A través de Cristo es que el Señor borra sus pecados, nuestros pecados, su castigo contra nosotros. Es a través de Cristo. Aquí es cuando David sabía que para remisión de pecados tenía que haber derramamiento de sangre. Para nosotros el gran derramamiento de sangre ya pasó. Y es Cristo que resucitó. Para que fuéramos puros, limpios y fueran borrados nuestros pecados. Ahora, David está pidiendo ayuda. Está diciendo que lo limpien, que lo purifiquen. Pero también pide algo muy especial. Dice, vuélveme el gozo de tu salvación. Y hay algo que usted y yo creo que vamos a coincidir. Y usted estará de acuerdo conmigo. Y es que cuando usted y yo pecamos, todo pierde sabor. Todo. Usted puede tener una familia hermosa. Usted puede estar frente a la playa. Usted puede tener mucho dinero. Usted puede tener muchas cosas, pero usted no se siente feliz. Usted no se siente contento. Hay algo que está mal. Usted puede tener momentos de alegría. Tuvimos un momento de alegría en Navidad y todos comimos y nos dimos regalos con la familia, pero usted sabe que hay algo mal. El pecado le quita ese gozo. Si usted quiere saber si es cristiano o no, si usted cree en Cristo o no, usted se va a dar cuenta de lo siguiente, y es que aquel que no es cristiano puede saber que está haciendo algo mal y que está pecando, pero puede seguir normal su vida y disfrutar muchas cosas. El cristiano puede seguir su vida, pero no va a disfrutar nada. No va a disfrutar nada. Todo es amargo. Usted está triste. Todo se dañó porque usted sabe que la comunión con Dios se dañó a raíz de que usted permitió pecado y que ha dilatado cosas y le ha dado largas a algo que tiene que solucionar. Y usted se entristece. Todo pierde el sabor. Y David dice, vuélveme el gozo de la salvación. Ojo, no es que haya perdido la salvación, perdió el gozo de esta salvación. Usted y yo, cuando encontramos a Cristo crucificado y a este resucitado, nos dijimos, ¿por qué me amas? ¿Por qué me salvas? Si yo soy pecador, yo soy horrible. El Señor te salva y hay versículos que contienen nuestro corazón y dice, ni lo alto ni lo profundo, nada nos podrá separarnos del amor de Dios. Y usted ve esos versículos y dice, pero ¿cómo es esto? Y usted canta sublime gracia ante el trono celestial. El Señor es mi todo. Yo iba para densa oscuridad y Él me salvó. Y usted canta todo eso y usted recuerda el Evangelio y eso lo llena a usted de alegría, de gozo. Hay tantas cosas, ¿no? Pero cuando usted rompe la comunión con Dios y usted permite pecado y comienza a aislarse y se aísla de la iglesia, se aísla de los hermanos, se aísla de la palabra, se aísla de la oración, quiere evitar a Dios, usted sabe que, y usted es consciente que no ha perdido la salvación, que no la puede perder. Dice, yo sé que tengo a Cristo, yo sé que un día lo veré, pero soy mal. A eso se refiere David. Vuélveme el gozo. Ese gozo que experimenté cuando conocí a Cristo. Ese gozo que experimenté cuando me salvaste y me diste un nuevo corazón. Ese gozo. Vuélveme ese gozo. Que yo pueda disfrutar siempre en Cristo. No sé si usted se ha sentido así cuando peca. Se pierde, a todo le cae mal, todos le caen mal, todo está mal. Toda predicación está mal, todo pastor está mal, todo está mal. De pronto un hermano se acerca y lo va a llamar a motivarlo, a saludarlo, y usted ya le fastidia esa llamada, no contesta.
No contesta el WhatsApp, lo dejan visto. ¿Pero por qué? Porque usted ya le perdió el gozo a todo eso. Usted y yo deberíamos orar a eso. Señor, vuélveme el gozo de tu salvación. Sácame de esta. Yo vuelvo a disfrutar leer esos versículos de Cristo. Que yo vea a Cristo, a Cristo, a Cristo. Ahora, después de que el Señor nos hace conscientes del pecado, nosotros confesamos nuestro pecado, pedimos ayuda para que el Señor nos ayude con nuestro pecado, nos limpie, nos purifique. Debe haber unas evidencias, debe haber un resultado de este arrepentimiento. Y vamos a leerlo desde el versículo 13. Entonces, solo entonces, ¿cuándo? Solo cuando el Señor tuvo piedad de mí, tuvo misericordia, dice, conforme a la multitud de tus piedades. Necesitamos una multitud de piedades para una multitud de pecados. Solo cuando tú me haces consciente y yo reconozco mi rebelión, solo después cuando tú me has purificado, lavado, limpiado, solo después de que tú me has vuelto el gozo de tu salvación, solo después, solo entonces, enseñaré a los transgresores tus caminos y a los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificios que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén, entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre el altar. David aquí habla de un resultado del arrepentimiento. ¿Cómo usted sabe que realmente se arrepintió de corazón? ¿Cómo usted sabe que realmente usted restauró esa comunión con el Señor? ¿Cómo usted sabe? Primero nos dice que habla de la predicación del Evangelio. Usted se ha fijado, se ha dado cuenta que cuando usted está conectado, usted está en su salsa, cuando usted está bien con Dios y todo va bien, usted le predica el Evangelio hasta las paredes. Y usted pone en sus estados todo sobre Cristo, solo versículos en Facebook, solo de Dios, todo. Y con todas las personas que usted se relaciona, Cristo, y usted predica y usted tal vez dice, no soy muy bien para predicar, predica. Y oran siempre al desayuno, a la comida, a las 9, oran para pedir perdón, oran para dar gracias, oran para todo. Llaman al hermano que nunca llaman, están bien. Pero cuando estamos en pecado eso no está. No oramos ni por el desayuno, ni por el almuerzo, ni por la comida. No oramos por los hermanos. No nos da pereza ir al servicio de oración. No predicamos a nadie porque ¿qué voy a predicar algo que no estoy viviendo? ¿Se ha dado cuenta de eso? Pero entonces cuando hay un arrepentimiento, cuando hay una restauración, dice, entonces enseñaré a los transgresores y los pecadores se convertirán a ti. Mire el corazón de David. Señor, restáurame, no para sentirme bien, sino para ayudarle a otros que están en pecado. Restáurame para predicar el Evangelio. Mire el corazón de David. Mire que David en ningún momento pidió que se quitaran las consecuencias de su pecado. No, él sabía que iban a haber consecuencias. Y las hubo. Pero él estaba pidiendo por su gente. Más adelante habla de Sión, de Jerusalén. Habla de su pueblo. El pecado afecta a todos. ¿Cuál fue el resultado de esto? David se arrepintió, sí. David cantó, sí. David predicó, sí. Después de eso salió victorioso, sí. Pero Betsabé quedó embarazada, ¿recuerdan? Y ese bebé murió. Que Dios dijo que iba a ser así. Dios le prometió a través de Natán otras cosas. Dijo, no va a parar la espada dentro de tu casa. ¿Qué pasó? Él tuvo otros hijos y un hijo violó a su hija, o sea, es decir, un hombre violó a su hermana, todos hijos de David,
el otro hijo se enteró y mandó a matar a su hermano que violó a su hermana. Y después el hijo que mató al hermano que violó a su hermana quería hacer revolución contra su padre, el rey David. Y todo eso consecuencia. Recuerda que dice, que tú en lo secreto te acostaste con la esposa de Urías, ¿cierto? Bueno, yo daré tus mujeres a tu prójimo y en público. ¿Recuerdan que lo dijo allá en 2 Samuel? ¿Qué pasó? El hijo que mató a su hermano, que violó a su hermana, que quería hacer revolución contra David, vino y puso una carpa delante de todos y se acostó con todas las concubinas de David. A la luz del día, delante de Israel. Se acostó con todas sus concubinas. A pesar de que David se arrepintió, no quiere decir que su pecado no tuviera consecuencias y no tuviera castigo. Y a David no le importaba eso. David quería arreglar su comunión con el Señor. Y el resultado, predicación del Evangelio. Otro resultado dice, cantará mi lengua tu justicia, publicará mi boca tu alabanza. Una de las evidencias de que usted se arrepintió de corazón, no solo es predicar el Evangelio, que usted va a empezar a predicar, va a empezar a ayudarle a otros que están en el pecado, a restaurarlos, sino que usted va a alabar al Señor. Usted le va a cantar. Usted le va a agradecer por volver el gozo de la salvación. Pero hay otra cosa. Hay una gran contradicción. Si usted lee el versículo 16, dice, porque no quieres sacrificios que yo daría, no quieres holocaustos. Pero si usted lee el 19, dice, entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda, del todo quemada, entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. ¿Cómo así, Dios? ¿Quieres holocaustos o no quieres holocaustos? En el 16 dice, tú no quieres holocaustos, Dios, tú no quieres nada de eso. Pero versículo más adelante dice, te agradarás en esto. ¿Qué quiere decir esto? Hay un intermedio. Y dice, antes dice, no quieres holocaustos. Y después dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. No presentes holocausto, no presentes alabanza, si tu corazón y tu espíritu no está quebrantado y humillado, porque eso no lo despreciará el Señor. Solo hasta cuando tu corazón y tu espíritu esté quebrantado, humillado delante de Dios, presenta alabanza. ¿Cómo te presentaste hoy al culto? ¿Cómo cantaste hoy? ¿Cómo presentaste hoy tus ofrendas? ¿Cómo te presentas a la Santa Cena? Antes de esto hubo un corazón contrito, humillado, porque Dios no quiere eso. Esas alabanzas no las quiere. Esos holocaustos no los quiere. Quiere eso mismo, pero con un corazón sincero, un corazón arrepentido. Antes de dar tu ofrenda, tu limosna, dice Mateo, antes de hacer eso, quieto ahí, ve y pides perdón. Ve y le pides perdón o perdona a tu hermano que te ofendió. Y ahí sí vienes y presentas tu ofrenda. ¿Recuerdan ese versículo? Antes de pedir perdón a Dios, ve tú y perdonas. Y ahí sí vienes. ¿Cómo te preparas tú para el culto? ¿Cómo te preparas para darle alabanza al Señor? No des ofrendas, no des diezmos si no te has arrepentido, si tu corazón y tu espíritu no está contrito. No tomes la Santa Cena si no estás confiando en Cristo para limpiarte, para purificarte, para borrar tus pecados. No lo hagas. Ese holocausto no lo quieres, Señor, dice David. Pero cuando hay un espíritu contrito y humillado, eso sí lo quiere el Señor. Esos holocaustos. Y se quemará todo. Se quemará todo el becerro delante de Dios. Porque hubo un corazón. Cuando tú ofrendas, hazlo de corazón. Alegre. Conforme al Señor te ha prosperado.
Habla de Sión, habla de Jerusalén. Es muy interesante que David se arrepiente y después se desboca a los suyos para ayudarle al que está en pecado, para cantar, para traer holocausto, para que el Señor restaure los muros de Jerusalén. Él está pensando en su pueblo porque él fue herido por su pecado. Su gente fue herida, el testimonio fue herido, todo fue herido a raíz de que él ocultó, mató, violó. Cuando usted y yo pecamos, afectamos un pueblo, afectamos un cuerpo, hermano. Todos se afectan. Todos se afectan. Nunca más David volvió a tomar una mujer que no fuera de él. Nunca más. Nunca más se volvió a quedar sin ir a la guerra. Nunca más tomó en vano la palabra de Dios. Nunca más. Después de que Dios le dio conciencia del pecado, lo confesó. Vayamos a Primera de Reyes. Capítulo 2. David está a punto de morir y de David y Betsabé Dios restauró todo y nació Salomón, que construiría templo para el Señor. No lo pudo hacer David porque dice que en sus manos estaban manchadas con mucha sangre. Entonces tendría que ser Salomón. David está poniendo en el mandato a Salomón, ya está casi muriendo, está en sus últimos días. Y este es el consejo que le da David a Salomón. Vamos a leer Primera de Reyes capítulo 2, versículo 3 al 4. Dice David a Salomón: guarda los preceptos de Jehová, tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Para que confirme Jehová la palabra que me habló diciendo: si tus hijos guardaren mi camino, andando delante de mí con verdad, de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará en ti varón en el trono de Israel. David había podido darle muchos consejos a Salomón. Cómo pelear, cómo administrar el dinero de un reino, cómo hacer juicio cuando pasen situaciones difíciles. Pero el consejo es eso: guarda la palabra del Señor, guarda su ley, camina por sus caminos. ¿Se acuerdan que eso fue el pecado de él? En 2 Samuel 12:9. ¿Por qué tienes en poco mi palabra? Acá le está diciendo: Salomón, no tengas en poco la palabra del Señor, sino que guárdala, camina en ella, disfrútala, sé obediente, la ley de Moisés, porque David tuvo una gran lección con esta palabra. ¿Qué deberíamos tener para ir terminando? Usted y yo deberíamos orar al Señor para que nos dé conciencia de nuestro pecado. Que el Señor nos ayude a entender en qué estamos pecando. Porque a veces a lo bueno lo llamamos malo y a lo malo bueno. Porque hay pecados de omisión. ¿Recuerdan que lo vimos en el curso de santidad? Usted sabe que hay cosas buenas que podría hacer, no las está haciendo. Y eso es contado como pecado. No solo los actos malos específicos, sino los actos buenos que usted dejó de hacer, es contado como pecado. Que el Señor nos dé conciencia que estamos dejando de hacer bueno. Que el Señor también nos dé conciencia de esos pecados específicos del corazón, de mente, de acto que estamos haciendo. Hermano, no dilate más su pecado. Si usted sabe que tiene problema con algo, soluciónelo.
vaya al Señor. Lo segundo que tenemos que hacer es confiesen su pecado. Hagan algo. No sigamos adelante. No sigamos adelante sin solucionar ese problema. Si usted sabe que tiene que solucionar un rencor con alguien, hágalo. No siga adelante. Porque tristeza viene. Porque estar dañada una relación con Dios. Vaya, hable con su hermano o con su familiar. Si usted sabe que algo está mal, soluciónelo. Si usted sabe que en algún momento se dañó alguna confianza con alguien, soluciónelo. Si usted sabe que ha dejado cosas ahí pendientes con su esposo o esposa, háganlo. Si usted sabe que usted ha sido injusto con sus hijos al castigarlos, háblelo. Soluciónelo. Confiese su pecado delante del Señor. Pero también con su hermano, hermana o familiar, no sé. Si usted sabe que ha dejado de hacer cosas, hágalas. Hagámoslas. No las omitamos más. Si usted quiere fortalecer esa decisión, esa determinación de confesar su pecado y solucionar eso, dice, hermano, yo sé que estoy pecando, yo sé que esto está mal, ¿qué hago? Aparte de pedir conciencia, aparte de confesarlo, vaya a la palabra, a la ley del Señor, y mira específicamente qué dice esa palabra sobre su pecado. Y léalo muchas veces, y estúdielo muchas veces, y eso le va a ayudar a entender en qué está mal. Y eso le va a ayudar a solucionarlo. Pida ayuda a Dios y confíe en Cristo. El Señor nos ha dado mucha gracia. Tenemos a Cristo. Planee un año próspero. Un 2019 próspero. ¿Quieres saber cómo puede ser próspero este año? Vaya a Proverbios 28. Con esta termino. ¿Todos quieren tener un año próspero? Digan amén. Vamos a ver cómo es un año próspero. Proverbios capítulo 28. ¿Tienen el capítulo 28? Proverbios capítulo 28. Lean a la voz de 3 el versículo 13 y 14. Duro, fuerte. Capítulo 28, versículo 13 y 14. 1, 2, 3. Amén. ¿Quiere prosperar? No encubras el pecado más. ¿Quieres tener un año próspero? Confiesa tu pecado y apártate de él. ¿Quieres tener un 2019 próspero? Teme a Dios. Témele. Ten de mí piedad, Señor. Eso es temerle a Él. Ese es un año próspero. No endurezcas tu corazón. El que cubre su pecado no prosperará. Tenemos gracia, hermanos. Gracia y perdón en Cristo, que nos da conciencia de eso. Es el mejor momento de arrancar un año próspero, pidiendo perdón de pecados y arrepintiéndonos, pidiendo ayuda con nuestras debilidades. Si no eres cristiano, témele a Dios, porque Él es un Dios justo, un Dios que castiga, un Dios santo que no soporta tu pecado. Pero también es un Dios misericordioso que dio a Cristo para que tú te arrepientas y seas salvo. No sigas un 2019 lleno de pecado. Témele al Señor. Correcto.